Quito o en otras ciudades, sectores similares, informales, que forman asociaciones que al final sí es que se llaman sindicatos, pero que trabajan, no sé si para jugar al monopolio, pero mínimamente a un juego de oligopolios en los que defiendes tu, entre comillas, fuente laboral y no permites que nuevos emprendedores, entre comillas, puedan ingresar o te hagan la competencia, ¿no? Eso sí, muchos de nosotros, sobre todo los que vivimos en periferia, el Alto, otras, vemos incluso en las ferias del Alto, ¿no? Las ferias que hay los martes o en otros lugares, otras zonas del Alto, como es que incluso ya están cooptadas. Tú no puedes ir ahí de buenas a primeras y ir a vender algún, alguna cosita, no sé, que te puedas conseguir incluso de contrabando o producción propia. Está difícil, porque primero te va a decir vos de dónde sales, quién te ha dado permiso, no es solo de la alcaldía, y bueno, te pone un montón de cosas que sí, te cortan, diríamos, este sentido de querer sobrevivir cuando ya no tienes trabajo y no tienes de otra. Y lo muy paradójico es que miren, como en el Prado, pleno Prado placeño, se puede ver a gente que está vendiendo sus cositas. Vende galletas a partir de las 7 8 de la noche, muchos han visto, venden galletas, sándwich, bueno, de todo es que no tienen de otra. Y miren qué casualidad, ahí no hay una presencia de estos sindicatos, sobre todo los del Alto, que te exigen y te prohíben directamente que no puedas vender. Es lo paradójico, ¿no? De la sociedad en la que vivimos. Adelante, José. Muchas gracias, Hans. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan bien. Bueno, me ha parecido muy interesante, aunque he entrado casi al finalizar la exposición de Juan Manuel. Las intervenciones de los compañeros me parecen puntuales. Lo que quería agregar es, por ejemplo, cuando hablaba Gerardo más o menos del 80% de informalidad, dato alarmante es que para este 2025 se estima que estemos bordeando el 90% de informalidad. Actualmente tenemos el 85%. Eh, si bien la función pública es el mayor empleador, no podemos hablar de sindicatos que sean eh, importantes en este momento. Como decía el conversatorio, es básicamente se vuelven reliquias, se vuelven cosas que ya no son útiles, porque creo que hoy en día más que reivindicar al trabajador hay que reivindicar al empresario, porque sin el empresario no habría trabajadores. Es falso que digan que el trabajador genera capital. ¿De dónde viene el capital? Viene de un empresario. Segundo, me parece alarmante ciertos sectores informales que se vuelven, tratan de controlar en esa informalidad, pero eh, cuando tú, James, subías el libro, por ejemplo, del otro sendero de Hernando de Soto, él mencionaba que en Perú de los 70 y 80 había ese problema de los sindicatos informales. En Bolivia, actualmente, en 2025, casi 40 años después, seguimos con ese problema y actualmente tenemos aún una, un comercio informal grande, es 85% monstruoso, pero que al final muestran una libertad económica de cada uno por más controles de esos sindicatos que deberían desaparecer, que tratan de controlarte en ferias, qué es lo que puedes vender, qué es lo que no puedes vender. En este caso, el ser de cada informal y del informal, creo que en este punto el formal es el más atacado por el Estado y el informal no es atacado por el Estado, y a sabiendas de que el formal tiene esas penurias, esas personas se quedan en informalidad para no tener esas obligaciones que se tiene actualmente con un sistema tributario, con un sistema crediticio que
va en desmedro de las empresas. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar sobre, como menciona, ¿no? Nuevos paradigmas, en este caso ya laborales, donde lleguemos, va a ser utópico todavía pensar que todo se convierte en formal o que todos paguemos impuestos, pero lo cierto es que con las herramientas que tenemos se nos hace muy difícil eh, seguir contando con esos sindicatos. Creo que hoy en día la COP ya no nos sirve para nada, porque más que defensa de los trabajadores es cuoteo político. Para muestra botones de cómo, por qué haces lo que tal. A los 2 meses que hacen su sindicato, si es la que tal, Pepsi y Cochabamba se declara en quiebra gracias al sindicato y la reincorporación laboral, medidas COVID que estaban manejando aún, y muchos otros ejemplos que ustedes deben conocer o han debido escuchar. Bueno, en síntesis, creo que hoy en día, desde este 2 de mayo, se debería reivindicar al empresario privado y satanizar a los sindicatos. Gracias, compañeros. A ti, José. Es también polémico, ¿no? Lo que planteas, porque si hay aquí algún, eh, diríamos, que se inclina por la línea marxista, ya seguro ya está pegando el grito al cielo acerca de no, esto de los empresarios es fomentar el capitalismo y la explotación de clases y demás. Pero más allá quizás de, podemos decir, esta descripción romántica de quizás una historia que no es nuestra historia como Bolivia, por lo menos no netamente boliviana, podría decirse que sí. La pregunta pero queda pendiente. ¿Cuál sería entonces este camino, ¿no?, hacia la formalidad, desde la informalidad? ¿Dónde está el problema? Porque mencionaba, sí, en el otro sendero y el misterio del capitalismo, del capital, sobre De Soto, que él ha tratado en el Perú, que es una realidad que se parece a la boliviana, pero que no ha logrado, más allá de las buenas intenciones o incluso los reconocimientos por parte de este espíritu emprendedor y el propio capitalismo para tratar de formalizar, porque a ellos les convendría, no ha llegado más. Por lo menos no se sabe. Incluso De Soto, si no me equivoco, en la anterior elección o hace 2 elecciones en el Perú se postuló y no pudo rendir, no estuvo entre los candidatos favoritos. Eso demuestra que mucho de la teoría que trabajaba solamente y lamentablemente se quedó en teoría, nunca fue práctica, nunca pudo darse algo más de eso. Anatoly, tenías la mano levantada, no sé, o adelante. Compañero Gens, ¿me escucha? Sí, se escucha, adelante. Solo quería decir que el comportamiento de los sindicatos en el Alto es más como el comportamiento de oligopolios. Existen empresarios y empresarios. No podemos poner en el mismo lugar a los contrabandistas que meten tráileres llenos de ropa en cantidades, o té, o a licores y ese tipo de productos desde la Argentina. Eso pasaba hace un año. Con la gente que vende dulces o galletas en el Prado, eso no es lo mismo, es diferente. Hablamos entonces de emprendedores, que podría ser la gente que intenta sobrevivir, que tiene economía de supervivencia, y los grandes empresarios, los que tienen capitales para mover semejantes cantidades de productos evadiendo los impuestos. Ahora, yo pregunto, ¿no es acaso el ideal libertario el hacer que el Estado deje de intervenir en sus asuntos? ¿No es acaso que el Estado
la situación en la cual no se pagan impuestos es lo que aspiran a hacer los libertarios, teniendo libre albedrío para comerciar, vender. En ese sentido, el gobierno del señor Arce es muy, muy libertario, me parece a mí, y menos socialista. Otro aspecto de los sindicatos, sin embargo, es que, aparte de ser oligopolios que restringen el comercio a otras personas, también son fuerzas de influencia política capaces de movilizar sectores sociales. Este es el nuevo concepto que nos ha traído la ideología woke, el progresismo, al escenario político, que es el de movimientos sociales. Entiéndase, organizaciones humanas capaces de injerenciar, fomentar, inmiscuirse en asuntos políticos públicos, bien puede ser mediante manifestaciones pacíficas, protestas, bloqueos. Las estrategias son muchas. Hay un libro bien interesante, Cómo derrocar un gobierno totalitario. ¿Cómo se llama el autor? Sharp, apellido, es un norteamericano. Precisamente él instruye, creo que son 40 técnicas no violentas para derrocar un gobierno y están diseñadas precisamente para movimientos sociales. Una técnica, por ejemplo, es pintar las estatuas. Otra técnica es entregarle flores a las fuerzas represivas cuando están siendo reprimidos. Otra técnica es tomar instituciones, algo muy semejante a lo que pasó en 2019. Entonces, eso era, compañero Heinz. Muchas gracias. Bien, Tony. Mira, has puesto el tema, ¿no? Quizás de fondo para lo que va a ser la realidad de agosto. Y ahí ese sería también un parámetro interesante de medir cuánto de lo que estamos conversando ahora también pesa sobre la realidad en un porcentaje alto. ¿Cómo es que en estas elecciones se van a dar alianzas y todos las vamos a conocer a nivel público? ¿Y cómo es que muchos de ellos son alianzas entre sindicatos y los que van a ser presidenciables, candidatos o ya apoyos hacia lo que van a ser las siglas que se van a apostar para lo que es la elección boliviana? Y ahí se va a ver, pues, en últimas, qué tan supuestamente son socialistas, o qué son estas formaciones de sindicatos informales. Parece que está pesando más esto de lo que es un sindicalismo informal, que en su informalidad deja esa naturaleza o corrompe esa naturaleza teórica sindical procedente y exportada desde los desde la geografía europea, donde sí se puede hablar más propiamente de lo que sería la formación sindical como tal, cómo es que ha mutado y no sé si decir se ha corrompido, ¿no? Pero el caso boliviano es de nuevo particular, responde a sus condiciones históricas, entre las cuales alguno de ustedes mencionó, está la colonialidad, aunque muchos pues quieran negar este asunto, está dentro de y forma parte de la ecuación que hace problemática, genera lo que en algunas veces indicamos como cultura del conflicto y que también quizás esté horadando y transformando lo que esta figura del sindicato informal hacia, no sé, a ver, algunas otras figuras que se planteaban como el movimiento camilista que se dice, ¿no? U otros que aportan a la realidad de manera, desde sus vistas informales, pero que tienen peso. Y otra cuestión, miren, porque estamos hablando de la realidad occidental, pero ¿y qué con estos datos, con estas estadísticas que se nos vienen, ¿no? Del sector informal o formal, ya sea vía sindicato, o en qué queda todo esto de la pujanza económica de Oriente, Santa Cruz,
¿Será que todo su sector es tecnificado y ya no necesita de tanta mano de obra como tal para decir pueden prescindir de los sindicatos y así se liberan de problemas? Y si esto es así, ¿por qué entonces ellos no forman parte o están